Bendiciones, gracias por estar aquí en nuestro canal. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer poder llegar a su vida, poder llegar a través de este canal, a través de este medio. Gracias a Dios y a ustedes también por el apoyo, por el respaldo. Ya esta comunidad está llegando a los 9,000 suscriptores. Eso significa que el Señor se está glorificando en muchas vidas porque el propósito de esta plataforma, de este ministerio, es edificar y bendecir sus vidas. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Si no se ha suscrito a este canal, hágalo. Comparte este contenido. Si le parece de edificación, coméntelo para que también, pues, nosotros podamos escuchar su opinión sobre lo que dialogamos acá. Dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones y siempre pues esté al tanto cuando tengamos contenido nuevo. Miren, hay un tema que yo podría decir que no es nada nuevo, lo que yo voy a hablar en este momento. Quizás para algunos resulte interesante y es sobre lo que es el hombre. ¿Qué es el hombre? Y quizás muchos dirían, bueno, el hombre somos lo que somos nosotros, los hijos de Dios, las personas que Dios creó. Seres que habitamos en la tierra. Pero cuando usted lee Génesis y de repente se encuentra que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, esto da lugar a algunas interpretaciones. Mucha gente, siendo creyente o cristiano, dice, yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios, pero muchas veces no reflejan eso, no muestran eso, no representan eso que dicen ser. Entonces aquí hay eh, de repente, una contradicción entre lo que yo digo, lo que soy o lo que hago. Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, esto tiene un contexto mucho más amplio que el simple texto de Génesis o el relato de la creación y se va un poco más lejos, entrando a otras dimensiones que yo llamo las dimensiones eternas, desde donde Dios crea al hombre con una visión de una multidimensionalidad en el tiempo y el espacio que va desde un hombre carnal hasta un hombre celestial, según lo que la misma Biblia establece. Ahora bien, ¿dónde nosotros podemos ver ese hombre que la Biblia menciona? ¿Dónde nosotros podemos ver ese hombre que la Biblia muestra a imagen y semejanza de Dios? Mira, 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, pero transformados ¿en qué o en quién? ¿Mm? ¿Quién porta la imagen del Señor? Volvemos al Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero cuando la gente ve a Jesús, ese Jesús que nació aquí en la tierra como hombre, vivió como hombre, fue crucificado como hombre, fue tentado en todo, aunque nunca pecó como hombre, con necesidades humanas de hambre, sueño, cansancio, etcétera. La gente no ve el hombre del Génesis de la dimensión eterna que Dios nos muestra a nosotros en perfección. Con esto no estoy diciendo que Jesús es creado. La Biblia dice que Jesús fue engendrado y que es de la misma naturaleza, de la misma sustancia del Padre. Y por eso en él habita toda la plenitud de la deidad en Jesús. Ahora bien, Jesús viene a mostrar una imagen. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús. Escúcheme bien para que podamos tomar la línea de lo que estoy diciendo. Entonces, el hombre, hijo de Dios perfecto, que muestra la imagen del Padre, es Jesús. Y la palabra imagen significa representación. La imagen de algo representa a eso. Entonces, ¿quién representa a Dios? Quien lleva su imagen. ¿Quiénes llevan la imagen de Dios? Sus hijos. Jesús tenía la imagen de Dios. Dice que la imagen del Dios invisible.
Entonces, en Jesús se refleja lo que es Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reflejar a Dios? Porque estamos hablando de qué es el hombre, como diría el salmista, para que te acuerdes de él o para que tengas de él memoria. ¿Quién es el hombre? Que lo hiciste inferior a los ángeles, un poco inferior a los ángeles. Sin embargo, el hombre es portador de la gloria. Y eso es lo que dice en Corintios, donde leímos hace un momento. Transformado, mirándonos en un espejo, la gloria del Señor, como transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Igual como diría también que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria. Y la gloria aquí juega un papel importante porque la gloria refleja a Dios. Entonces, como imagen de Dios, reflejamos gloria. Y la luz de Dios es lo que se refleja a los hombres. Por eso Cristo decía, yo soy la luz. Por eso Cristo dice, ustedes son la luz del mundo. Estamos llamados a reflejar a Dios, a mostrar a Dios. No somos tinieblas. Entonces, el hombre no es tiniebla. El hombre no es simplemente carne. El hombre no es un grupo de moléculas o de átomos que se unen para formar materia o formar órganos en el cuerpo. El hombre es un diseño divino, diseñado para aportar la gloria de Dios y para reflejar la imagen del Dios invisible. Jesús vino a mostrar eso a la tierra, de que el hombre que Dios diseñó en la perfección es a esa estatura, es a ese nivel de creación. Y por eso dice que el propósito es que seamos como Jesús, que somos hechura suya creados en Cristo Jesús, que Él es el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Entonces, Cristo Jesús, como hombre, muestra el diseño perfecto que Dios ha establecido en la eternidad para cada uno de nosotros. Ahora, usted dirá, bueno, pero estamos hablando de la imagen de Dios. Y estamos hablando de un ser perfecto, nacido por obra y gracia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero usted fue creado en las dimensiones eternas para llevar la imagen del Señor Jesús. O sea, ser un igual a Jesús, ser como Jesús. Porque la semejanza es ser como alguien, como otra cosa. Algo semejante es algo que es como esa otra cosa. Entonces, nuestra imagen aquí en la tierra se representa espiritualmente. Por eso el hombre es creado de manera tridimensional y primero nace como carne, primero lo carnal, dice la Biblia, y luego lo espiritual. No lo contrario. Por eso en Adán todos pecamos porque Adán representa al hombre carnal, al hombre caído, al hombre en pecado, que es el prototipo del hombre que será perfeccionado para llegar a la imagen de Dios en una vida espiritual. Por eso cuando recibimos a Jesús, nuestra vida cambia. Pasamos de las tinieblas a la luz. Y en ese momento que hacemos la transición de lo carnal, de lo pecaminoso, de la esclavitud del pecado, a la libertad de los hijos de Dios, a reflejar la luz del evangelio, a vivir como hombres, seres espirituales, entonces empezamos a entrar a las dimensiones eternas y a mostrar el diseño de Génesis de la imagen de Dios en su creación diseñada perfecta para la eternidad, para siempre. Entonces la semejanza no se completa en este plano. Y por eso Corintios capítulo 15, verso 42 en adelante, habla de que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Y cuál es la imagen del celestial? Un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, un cuerpo de luz. Eso significa que no dependeremos de estas condiciones limitadas de la materia y de la parte física en el cuerpo para que nuestro ser tenga vida y pueda existir. En el caso del alma, que es separada en la transición que llamamos muerte, que es dormir o ir a un descanso en el caso de los creyentes, para luego ser despertado para salvación y vida eterna y transformado en un cuerpo celestial. La última dimensión de la creación.
Entonces, por eso podemos entender la tridimensionalidad del hombre en cuanto a la creación de Dios. Y cuando regresamos al Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, vamos a entender que la semejanza de Dios tiene que ver con eternidad. La imagen es una representación. Y yo como representante del reino de los cielos, como diría el apóstol Pablo, embajadores del reino, tenemos un lineamiento legal donde nosotros mostramos el reino de Dios en la tierra y vivimos bajo ese reino en obediencia, buscando la justicia de Dios y mostrándonos como seres que vivimos en santidad. Eso es una vida espiritual. Y luego entonces, como somos hechos, hechura suya, creados en Cristo, pasamos a las dimensiones eternas en la transformación en el cuerpo celestial. Por eso hablamos del nuevo nacimiento, de nacer del Espíritu. Por eso se habla de una nueva criatura, porque nosotros fuimos diseñados para la perfección, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra, a fin de que alcancemos la estatura de un varón perfecto en Cristo. El mismo Jesús decía en Mateo 5:48, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Todo el llamado divino es a la perfección y el diseño divino es perfecto. Dios no se equivocó. Independientemente de que el pecado llegara al hombre, la perfección llega a través de Jesús, que existía y que existe mucho antes del pecado, porque Él vive en las dimensiones eternas y viene desde la eternidad, mostrando al Padre aquí, en este plano terrenal y temporal, para salvación nuestra y para glorificación posteriormente de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el hombre? El hombre es el pensamiento de Dios diseñado de manera perfecta, corrigiendo el error. Antes de que existiese el pecado, ya Jesús lo había erradicado porque es el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, según lo que el texto sagrado dice. Eso significa que antes de que Satanás introdujera el pecado en el ser humano, en el sentido de lo que encontramos en el relato bíblico, ya Dios tenía la corrección en la eternidad. Por lo tanto, no hay forma de que Satanás pudiese evitar la regeneración, la transformación y por último, la santificación y glorificación del hombre, que es lo que dice Romanos capítulo 8. A lo que antes conoció también lo santificó, y a lo que santificó también lo glorificó. Estos son los que son llamados conforme a los propósitos de Dios, que somos nosotros, sus hijos, lo que le hemos recibido. La Biblia dice que Dios le ha dado potestad a todo aquel que cree, Juan capítulo 1, verso 12, de ser hecho hijo de Dios. Entonces, la imagen de Dios, ¿dónde está? En sus hijos. Primeramente representada en Jesús como la imagen del Dios invisible, y luego representada en nosotros, que representamos la imagen de Jesús mientras estamos aquí en la tierra viviendo como hombres o mujeres espirituales. Entonces, ya tenemos la imagen. ¿Qué esperamos? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo se da la manifestación de los hijos de Dios? En una transformación de gloria, donde no habría la limitación, donde el pecado ya no estaría morando en nosotros, porque es deshecho junto con el cuerpo y queda el alma que es santificada por el Espíritu de Dios para ser un cuerpo celestial de luz en transformación de la semejanza total de nuestro Señor Jesús. Entonces nos encontramos que la imagen es para mostrarla en este lugar donde atravesamos por un tiempo, periodo establecido por Dios, y que como viajeros en el tiempo, en ese periodo, según lo que dice el Señor Jesús, ellos no son de la tierra, estamos de paso por este lugar, pero reflejamos la luz mientras pasamos por aquí. Y luego, en la transformación, reflejamos la totalidad del ser en cuanto al diseño divino como hijos de Dios. Un diseño para la eternidad, un diseño sin corrupción, un diseño sin posibilidad de pecado y sin muerte, porque habrá vida eterna. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que la Biblia nos muestra.
¿Qué es el hombre? El hombre no es simplemente un accidente cósmico porque un meteorito de una galaxia lejana trajo vida a la Tierra o las primeras moléculas o organismos que dieron origen a la vida. Eso no es verdad. Tampoco somos el fruto de una evolución retardada, imposible de establecer como una teoría cierta en el tiempo, de pasar de ser un ser inferior, Homo sapiens o Australopithecus o Homo erectus, como usted le quiera llamar. No somos homos, somos hombres, seres creados por un Dios que es un diseñador perfecto de toda la creación. Lo cual es la teoría de hoy más acertada, la teoría de la creación inteligente, que la ciencia no puede refutar. No tiene la capacidad de refutar que todo fue creado de manera perfecta, incluyéndonos a nosotros. Y no solamente en la creación material y física, sino en el diseño celestial, en el diseño eterno, que como tal somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y de qué funge Adán en el simbolismo bíblico, más allá del texto narrativo de la historia? En un molde. ¿Y qué es un molde? Porque cuando la Biblia habla que tomó el barro, está hablando de un molde. Y cuando deposita una sustancia espiritual en él para darle vida, que es el alma cargada con el Espíritu de Dios, entonces estamos hablando de que en ese molde hay una imagen que se está formando. Y cuando se forma el molde es para darle imagen a algo, para darle forma a algo. Y esa imagen que ya ha sido diseñada en la eternidad se muestra en el hombre espiritual, que salimos del molde de Adán y mostramos a Jesús, que la Biblia misma cita que es el segundo Adán, el Adán original al cual Dios se refiere cuando habla de la imagen y la semejanza en la creación primaria del hombre, más allá del huerto del Edén, entrando a las dimensiones eternas. Entonces el hombre que fue creado a la imagen de Jesucristo muestra a Jesús en su vida santificada y apartada del pecado, mostrando a Dios y en obediencia como hijo de Dios. Y por último, la última dimensión, que tengo que repetir esto para que podamos entenderlo, es la dimensión celestial, almática, en una transformación total, que es lo que esperamos los hijos de Dios y lo que la Biblia revela. En todo el contexto bíblico se habla de una transformación, de un cuerpo celestial y de una vida eterna en un cuerpo de luz, en el alma, que es nuestra personalidad encíntrica o incíntrica de lo que somos como seres creados a la imagen y la semejanza del Dios omnipotente. Algo grandioso, sin lugar a dudas. Un diseño que escapa a la lógica de la ciencia, sin lugar a dudas, pero que muestra la inteligencia de nuestro Creador, sin lugar a dudas, que nos lleva a nosotros a entender que Jesús no solamente se muestra como el Salvador, que lo es, no solamente se muestra como el Dios omnipotente, que lo es, no solamente se muestra como el Mesías que esperaban los judíos, sino que se muestra también como el Hijo de Dios perfecto, como el hombre diseñado sin ninguna imperfección, sin pecado, sin cometer ningún error. Que nosotros podemos alcanzar esa estatura, sin lugar a dudas. Todo creyente o cristiano que dice que nadie puede ser como Jesús está contradiciendo las Escrituras. Cuando usted se dirige a Lucas, por ejemplo, capítulo 6, verso 40, dice, nadie puede ser mayor que su maestro, pero todo el que sea perfeccionado puede ser igual a su maestro, refiriéndose a Jesús. Por eso la Biblia dice, hasta que todos alcancemos la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo Jesús. Eso es lo que la Biblia nos dice, que fuimos diseñados a la imagen de nuestro Señor para ser como Jesús, el Hijo de Dios perfecto, el hombre perfecto.
diseñado desde la eternidad en el caso nuestro y que crea la eternidad en el caso de Dios. O sea, la palabra de Dios que se materializó, que se hizo carne, vino a mostrarnos a nosotros el hombre que Dios diseñó en una dimensión eterna, que es un Adán que nunca pecó ni puede pecar. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a una transformación. El entender que no somos lo que la gente dice o los incrédulos. Somos diseñados para ser igual a Jesús, para vivir una vida en santidad y apartada del pecado, en obediencia a nuestro Padre hasta la muerte, hasta lo sumo. ¿Qué nos espera? La recompensa divina de una vida eterna y de una transformación celestial, donde viviremos en una dimensión como Dios, sin ser Dios, pero sí a la imagen y la semejanza de nuestro Creador y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo espero que usted sea bendecido con estas palabras del Señor y que empecemos a entender lo que somos, que Dios nos diseñó para ser príncipes, reyes, sacerdotes del reino, representantes de Dios, para ser sus hijos, seres celestiales, a un nivel superior al que usted puede imaginar. Y eso es lo que esperamos los hijos de Dios. Eso es lo que nos promete el Señor a través de las Escrituras, en todo su contexto. Salvación y vida eterna en un cuerpo celestial. El diseño original del hombre se muestra en Jesús. Es el hombre perfecto, diseñado desde la eternidad en nosotros y reflejado en Jesús, que refleja a Dios y nos muestra a nosotros lo que Dios hizo con nosotros. Soy su hermano pastor Víctor Almanzar y para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Comparte este contenido si cree que puede bendecir a otro. Tenemos que entender quiénes somos, porque en la medida que entendemos quiénes somos, vamos a despertar espiritualmente. Y cuando usted despierte espiritualmente, usted va a salir del engaño, del error y de la ceguera espiritual, del entenebrecimiento mental y la enajenación que tiene la gente. Y va a empezar a ver las cosas como son y a entender las cosas y alumbrarle su vida a la luz de Cristo. Va a ser alumbrado por esa luz. Y esa luz nos va a llevar a camino seguro. Nos va a alumbrar en lugar oscuro para que no nos extraviemos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Que cuando usted se une al Señor, un espíritu se hace con Dios. Y ese es el diseño divino. Una unificación espiritual con la imagen divina, con la imagen del Dios Todopoderoso reflejada en nosotros, pero con la semejanza de Cristo que nos lleva a trascender. Y la trascendencia va mucho más allá de la vida y de la muerte, porque nos lleva a las dimensiones eternas, diseñadas para nuestra vida, para habitar en esas dimensiones donde Dios habita, porque conoceremos como fuimos conocidos, le veremos tal como Él es y tendremos libertad. La palabra salvación del término hebreo yasha es ser libre sin que nadie te persiga y andar a las anchas. Así también la palabra salvación es ser librado de un peligro inminente. Pero más allá de eso, es la libertad de los hijos de Dios. El apóstol Juan dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, Jesús, entonces nos manifestaremos y seremos semejantes a lo que Él es, porque seremos transformados para vida eterna en un cuerpo de luz celestial. Y esa transformación es la imagen divina diseñada por Dios cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, desde el pensamiento eterno y las dimensiones eternas de Dios, pero hablando con esa unidad compuesta que es la plenitud de la deidad, donde el Verbo, el Espíritu, Dios son uno solo. Y nosotros, cuando asumimos esto de creer y de recibirlo, nos hacemos uno con Él. Por eso el hombre no es simplemente carne. El hombre fue diseñado para ser un ser celestial y para vivir para siempre en la eternidad. Dios te bendiga, nos veremos en una próxima, si Dios lo permite. Para mí siempre un placer compartir con ustedes. Se despide su hermano pastor
Víctor Almanzar.